Hola, ¿qué tal? Me llamo Levi. Bienvenidos a este nuevo video que les traemos el día de hoy. No olviden suscribirse porque esto nos ayuda a seguir creciendo y a traerles más contenido. Comencemos. La historia de Esmeralda Millán. Esmeralda Millán González nació en México en el año 1995. Aunque no se conocen detalles de su padre ni de su infancia, los familiares maternos estuvieron muy presentes en los buenos y malos momentos de la vida de Esmeralda y su madre, Verónica González, quienes residían en el municipio de Cuautlancingo, en el estado de Puebla, muy cerca de la capital mexicana. Durante su adolescencia, cuando Esmeralda asistía a la secundaria, conoció a un joven que solo ha sido identificado como Fidel N. Él tenía 5 años más que ella, que ni siquiera había cumplido los 15, pero él no respetó que era casi una niña y usó todas sus tácticas de seducción. Así, empezaron una relación sentimental que perduró, y luego de 2 años, ella salió embarazada de su primer hijo. Y con esto empezaron los problemas en la pareja. Fidel maltrataba a Esmeralda de muchas formas, le pegaba, la forzaba a tener relaciones sexuales y la hacía sentir atrapada. En cuanto pudo, Esmeralda regresó a vivir con su mamá, pero él fue a buscarla. Lloró, pidió perdón, le pidió que volviera, prometió que iba a cambiar y usó la conocida excusa de que él había sufrido la violencia de su padre y por eso había actuado mal. Esmeralda le creyó. Ella apenas había terminado la secundaria y no se sentía capacitada para trabajar. Además, tenía un niño de él, así que regresó con Fidel. Pero apenas estuvo de vuelta en la casa, él volvió a ser violento y la embarazó a la fuerza de su segunda hija. Fidel le hacía creer a Esmeralda que nadie la podía apoyar. La hacía sentir sola y totalmente dependiente de él. Ella se veía a sí misma como alguien incapaz de afrontar la vida, pero al mismo tiempo sabía que lo mejor sería separarse de él. Así, aguantó varios años, hasta que un día Fidel la golpeó muy fuerte y ella intentó defenderse. Su hijo mayor, que tenía 7 años en ese momento, se metió en la pelea para intentar ayudarla mientras, desesperado, le pedía a su padre que ya no le pegara a su mamá. En ese momento, Esmeralda se dio cuenta de que no quería esa vida para sus hijos, así que dio fin a una relación marcada por múltiples episodios de violencia. Pero al hacerlo, Fidel la amenazó. Le dijo que si no estaba con él, no estaría con nadie más. Ella dijo que por los niños podían estar en contacto y llegar a acuerdos, pero él se negaba y la quería con él. Esmeralda regresó a la casa de su mamá junto con sus hijos y estaba enfocada en salir adelante. Sus energías estaban puestas en rehacer su vida y salir a trabajar para recuperar la autonomía que había perdido durante el tiempo que estuvo con Fidel. Pero él siguió insistiendo en que volviera. Una vez llegó al extremo de intentar llevarla a la fuerza. La subió arrastrando a un mototaxi, pero para suerte de Esmeralda, el chofer del mototaxi y otro hombre que estaba cerca la ayudaron y la pusieron a salvo en un lugar público, donde llegó un familiar para ayudarla. A partir de ese momento creció el miedo y Esmeralda ya no quería salir con él ni exponer a los niños a esa situación. Así que le pidió a su familia que no lo dejaran entrar a la casa donde vivía con los niños. Aunque el hombre insistía en salir los 4, ella no aceptó más. La noche del 1 de diciembre de 2018, Fidel fue a llevar el dinero de la pensión a los niños y le preguntó a Esmeralda qué iba a hacer al día siguiente. Ella, que habría tenido todo el derecho de no darle información, estaba tan acostumbrada a rendirle cuenta de sus actos que le dio todos los detalles de su agenda del día. Le dijo que iba a ir muy temprano con su mamá a un baño de vapor y que después irían a una fiesta. Curiosamente, antes de irse, Fidel le volvió a preguntar a qué hora iban a salir al día siguiente. Luego le pidió que lo abrazara y le prometió que, si ella lo hacía, él la dejaría en paz. Esmeralda le dijo que no, a pesar de su insistencia. La escena fue tan incómoda que la dejó inquieta y apenas entró a la casa, le comentó a su mamá. Al día siguiente, el domingo 2 de diciembre de 2018, Esmeralda y su mamá salieron a las 5:30 de la mañana aproximadamente. Todavía estaba oscuro y vieron a 3 hombres sospechosos frente a la casa, que además empezaron a caminar detrás de ellas.
Luego se sumó otro hombre, que llevaba la cara tapada, y entre todos las acorralaron. El último sujeto en sumarse al grupo quedó frente a frente con Esmeralda y le lanzó un líquido en la cara. Cuando el hombre vio que todavía quedaba sustancia en la botella, agarró de la cabeza a Esmeralda e intentó aventárselo, pero ella se pudo defender y lo empujó. A él le salpicó un poco de la sustancia en la cara, y en ese preciso momento, Esmeralda pudo identificar que el atacante era Fidel. Lo supo por su porte, por su altura y por la vestimenta, que era la que usaba cotidianamente. La forma en la que tenía la cara tapada también fue un elemento para reconocerlo, porque así salía él a manejar bicicleta por las mañanas. Esmeralda estuvo con él por 9 años y lo conocía perfectamente. Además, él le había repetido varias veces que si ella no era para él, no sería de nadie. Esmeralda no sabía que había sufrido un ataque con ácido, no entendía lo que estaba pasando. Había ingerido parte del líquido y la garganta se le estaba cerrando. No podía respirar. Oía los gritos de su madre, que gritaba como nunca pidiendo ayuda. Ella también sufrió algunas quemaduras en un brazo y en una de sus mejillas, pero su desesperación era por ver tan mal a Esmeralda, que sentía que se moría. Nadie les ayudó, hasta que su mamá llamó a una hermana que llegó y las llevó al hospital. Era tanto el dolor que sentía Esmeralda que cayó inconsciente. Cuando llegaron a urgencias, los doctores se tardaron media hora para atender a Esmeralda, pues no sabían cómo tratarla ni qué hacer. Tuvieron que reunirse en una junta urgente para ver qué protocolos iban a seguir, y mientras tanto, la piel de Esmeralda se seguía quemando. Allí permaneció un día, hasta que la trasladaron al Hospital Moreno Valle, que cuenta con un área de atención para personas quemadas. El mismo día del ataque, Fidel también llegó a un hospital por quemaduras, las que le causó el ácido restante en la botella. Pero él tenía lista la versión que daría para librarse de culpa. Afirmó que él también fue atacado a la misma hora por 2 sujetos que iban en una moto. Sin embargo, gracias a que se hizo la denuncia a tiempo, la investigación comenzó pronto y todos los indicios apuntaban a Fidel. Fue así como el 13 de diciembre se ordenó su detención en el hospital donde estaba siendo atendido y fue acusado de tentativa de femicidio y lesiones. Además, le impusieron prisión preventiva. El líquido que Fidel le lanzó a la madre de sus hijos le dañó su cara, le deshizo la nariz y la boca, le dañó el ojo derecho y también le cayó en el cuello, los brazos y las 2 manos. Además, dañó su esófago, lo que la mantuvo con una dieta líquida por 2 meses. En el hospital al que fue remitida la atención mejoró muchísimo, pues le realizaron injertos de piel. Sin embargo, durante mes y medio tuvo que pagar sus medicamentos, hasta que llegó un momento en el cual su familia ya no podía comprar lo que requería para su recuperación. Así que su mamá acudió a la Fiscalía de Puebla para pedir ayuda. Ellos la derivaron a un área donde les dieron ayuda para costear un importante medicamento durante 1 mes y medio. Pero después de eso ya no hubo ningún seguimiento ni recibieron más apoyo. De esa manera, Esmeralda estuvo internada en el hospital por 3 meses. Mientras la joven madre estuvo hospitalizada, no se veía al espejo, pero cuando por fin salió y regresó a casa, se dio cuenta de la gravedad de las lesiones. La reacción de sus hijos al verla le dolió muchísimo, porque sentía que era otra persona completamente distinta, y pensó que su vida se había acabado. Cayó en una terrible depresión, y por mucho tiempo quiso haber muerto. El ataque no solo la dañó a ella, sino también a su mamá, y sobre todo a sus hijos, a quienes les ha sido muy difícil aceptar su nuevo aspecto, y además han sufrido bullying en la escuela por la situación de Esmeralda. Aunque parezca increíble y sumamente injusto, al principio algunas personas le echaron la culpa a Esmeralda de lo que le sucedió. Le dijeron que tuvo que haber hecho algo para merecérselo, pero ella aprendió a responder que solo pagó el precio de querer dejar a un maltratador. Afortunadamente, Esmeralda tenía a su madre, su tía y su abuela, que siempre estuvieron para apoyarla, y también conoció a otras mujeres con su misma situación. A pesar de las dificultades, se pudo integrar a una red de apoyo y de acompañamiento que le ha permitido seguir adelante y ayudar a otras mujeres víctimas de ataques con ácido. También lucha por visibilizar la violencia de género y para que las leyes cambien, pues no ha sentido que el gobierno haya suministrado ayuda suficiente. De esta manera conoció la Fundación Carmen Sánchez,
la primera asociación civil en México que brinda acompañamiento integral a mujeres atacadas con ácido, en colaboración con expertas en varias disciplinas, entre ellas cirujanas, psicólogas y abogadas. La organización, además de buscar justicia para las afectadas, se encarga de documentar los ataques con ácido. Desde que salió del hospital y solo con la ayuda de una dermatóloga de la Ciudad de México, Esmeralda se ha sometido a diversas cirugías e injertos de piel. En el año 2021 ya había pasado por 16 cirugías. Su rostro ha mejorado, pero aún le faltan cirugías en la garganta, la nariz y la boca. También requiere una operación de córnea para que no pierda el ojo derecho. La Organización de las Naciones Unidas considera a los ataques con ácido como una forma devastadora de violencia de género. Sin embargo, en México no están tipificados como delito y solo son considerados como lesiones agravantes, según el Código Penal Federal. Además, el concepto de sustancia nociva se emplea de forma general sin especificaciones. Esmeralda ha dicho que a pesar de ser muy joven, se ha enfrentado a un servicio médico que la discrimina, a un sistema de justicia que minimiza sus lesiones, a una sociedad que le pone obstáculos para reincorporarse a la vida y a un Estado que la olvida. Fidel ha permanecido detenido, pero desde entonces, además de los retrasos en los procesos judiciales por la pandemia de COVID-19, ha logrado suspender de último minuto las audiencias hasta 8 veces porque él ha cambiado de abogados en repetidas ocasiones y la nueva defensa pide tiempo para revisar el expediente. El resto de los agresores siguen libres y conocen la dirección de Esmeralda, lo que le preocupa a ella y a su familia, pues tiene miedo de que vayan a tomar venganza. En marzo de 2022, Esmeralda ya había pasado por más de 20 cirugías y gracias a la Fundación Carmen Sánchez, consiguió una operación de liberación y reconstrucción de un ala nasal de la nariz, ya que no podía respirar bien. Pero todavía sigue en riesgo su ojo derecho, por lo que las operaciones continuarán en el tiempo. El 3 de noviembre de 2022, el clamor de las sobrevivientes de ataques con ácido por acabar con los niveles de impunidad tuvo eco en el Senado mexicano, que aprobó por unanimidad, a través de una reforma del Código Penal, castigar hasta con 22 años de prisión a quien agreda con sustancias químicas o ácido a otra persona. El dictamen establece que se impondrán de 7 a 13 años de prisión a quien cause a otra persona lesiones con cualquier tipo de agente o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable, álcalis, ácidos y sustancias similares, incluyendo las que necesiten de otro agente para reaccionar. La pena aumentará a 21,6 años si existe o haya existido entre el agresor y la víctima una relación de parentesco, sentimental, afectiva, laboral o de confianza. De acuerdo con la iniciativa, el personal de salud deberá notificar al Ministerio Público de todos los casos de lesiones provocadas por agentes químicos que reciban para atención médica. Además, la Fiscalía tendrá la obligación de garantizar la reparación del daño integral, adecuada, eficaz, efectiva y proporcional a la gravedad del daño. El proyecto se envió a la Cámara de Diputados, donde se espera su aprobación. Del total de ataques con ácido en México, un 94% se encuentra impune y sin reparación integral. En el 90% de los casos, los agresores son hombres y suelen tener alguna relación con las mujeres agredidas, que en muchos casos son las exparejas. El 90% de las mujeres atacadas no presentan una denuncia formal. Según las opiniones de las expertas que luchan para que se visibilice y se castigue a estos ataques, se trata de un tipo de agresión que tiene una carga muy simbólica. A través del ataque con ácido, los hombres buscan dañar al cuerpo femenino y a todo lo que las mujeres representan. Se deja una marca que podría aislarlas socialmente y que hace que sus vidas se interrumpan en lo laboral, lo afectivo y lo económico. Además, genera un sufrimiento físico y psicológico permanente. Hasta la redacción de este informe, Fidel no tiene una sentencia, ya que ha logrado diferir varias audiencias. Los otros agresores están libres y Esmeralda sigue sufriendo las consecuencias del ataque con ácido, pues tiene problemas para costear los medicamentos y por todas las operaciones y la recuperación no ha podido trabajar. A ella le gustaría poder hacer algo para ayudar a su mamá, que es quien la mantiene a ella y a sus hijos, pero es difícil que consiga un empleo. Las cicatrices de Esmeralda van mejorando,
aunque muy poco a poco, pero las heridas de su alma tardarán más en sanar, según ella misma ha declarado a los medios de comunicación. Lamentablemente en México son cada vez más recurrentes las agresiones con ácido contra las mujeres, lo cual, además de poner en riesgo severo su vida, las transforma por completo. Las complicaciones en temas de salud son de tal magnitud que las víctimas que sobreviven requieren tratamientos y cirugías durante años, además de las graves consecuencias psicológicas, pues muchas dicen que es una muerte en vida. Detrás de esto, hay un panorama todavía más complejo y difícil, un debate legal que contribuye a la falta de justicia. De esta manera, de cada caso que se hace mediático y viral, hay decenas que no se reportan. Como muchas mujeres en México, Esmeralda espera la sentencia de su expareja y padre de sus hijos. Ha sido muy fuerte y ha recibido ayuda para mejorar las heridas de su rostro, pero nunca volverá a ser la misma, y por ahora le ha ayudado mucho saber que no está sola. Y bien, querida audiencia, este fue el caso del día de hoy. No olviden suscribirse para seguir apoyando al canal. Nos vemos la próxima.